Hola, bienvenidos al Seidor Data y Analytics Conference 2022. Soy Ana y espero que disfruten de esta experiencia y le saquen el máximo provecho. Para eso pensamos cada detalle. Antes de empezar, sepan que sus micrófonos permanecerán apagados para mayor calidad sonora de nuestros speakers e invitados. Pero podrán dejar todas sus preguntas y consultas en el chat de la plataforma. Al finalizar tendremos un espacio para contestar y aclarar todas sus dudas. También recuerden que ya pueden participar del sorteo que tenemos en Twitter, en donde podrán llevarse premios increíbles. Solo deben seguirnos y arrobarnos en un comentario sobre el evento. Por ejemplo, ¿qué esperan o qué sesiones les gustan más? Durante la sesión de cierre del día 4, estaremos presentando a los ganadores. No dejen de participar. Me queda darles una cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Empecemos. Hola, hola, buenos días. Gracias, Ana, por la presentación. Estamos en nuestro tercer día ya de la conferencia 2022. Tengo el honor de presentar el día de hoy a Gerardo Espinosa, nuestro arquitecto de soluciones, que va a estar acompañándonos en todo el proceso de esta sesión. Mi nombre es Margarita Chumo, soy la gerente comercial base Ecuador en toda la región. Y me gustaría ver un poquito voy a comentarles un poquito de la agenda del día de hoy, pues como primer paso vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con Click. Para eso pues tenemos a Gerardo, luego de esto vamos a tener una demo y vamos a tener también un espacio cortito para poder responder preguntas o dudas o alguna inquietud que ustedes tengan. Pues. Sin más preámbulo, tengo el honor de darle el paso a Gerardo. Perfecto, muchas gracias Margarita y muchas gracias a todos. Es un gusto para nosotros estar el día de hoy aquí a nombre de Click y en general a nombre de Seidor también. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar un poco acerca de este concepto de inteligencia activa que estamos manejando en Click. Y para esto justamente vamos a hablar de cómo cerramos la brecha. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos normalmente en las organizaciones dos diferentes áreas, el área de TI y el área de negocio. Y normalmente están, digamos que cada quien orientada en el rubro que realmente le pertenece. Por ejemplo, el área de TI está enfocada totalmente en la tecnología y cómo le va a servir al negocio. Y el negocio está justamente generando el valor para la organización. Entonces, muchas veces dejan de hablarse por estar orientados realmente en cada quien en su área. Lo que buscamos hacer es cerrar esa brecha entre TI y el negocio para ayudarles a hacer más fácil su trabajo. Y con esto, como producto, tomar y decisiones informadas basados en este concepto de inteligencia activa. ¿Cómo lo logramos? Lo que vamos a hacer es primeramente liberar los datos desde los sistemas transaccionales, los vamos a liberar a tiempo real. Por ahí vamos a estar platicando el día de hoy justamente cómo es que logramos esa liberación de los datos a tiempo real desde nuestros sistemas transaccionales sin afectar el desempeño de los mismos. Después nosotros hablamos de encontrar los datos para dejarlos listos para la analítica y posteriormente empezar a entender de qué se trata el dato. Una empresa que empiece a entender los datos de la organización en general, es decir, todos los colaboradores que están trabajando dentro de la organización y que entienden los datos, empiezan a hacer analítica muchísimo más eficiente para poder empezar a accionar. Es decir, lo que nosotros siempre decimos es que todas las decisiones que buscamos que se tomen dentro de la organización sean decisiones informadas basadas precisamente en sus datos, en los datos que están ocurriendo. Y precisamente cuando decimos que están ocurriendo es porque hablamos de tomar los datos a tiempo real de los diferentes orígenes de datos. Y bueno, ¿cómo vamos a lograr ese tiempo real? Pues para eso justamente tenemos una plataforma que se llama Click Data Integration o Click, la plataforma de Click para la integración de datos. De aquí en adelante quizá me escuchen mucho hablar de ella como QDI,
pero vamos a seguir manejando el mismo concepto. Déjenme decirles que tenemos 3 herramientas principales dentro de esta plataforma. La primera de ellas va a ser Click Replicate. Replicate va a ser esa herramienta que nos va a servir para mover datos de origen a destino. Su principal característica es que mueve los datos a tiempo real. Ya les comentaba yo hace un momento justamente eso, el tiempo real. ¿Cómo logramos ese tiempo real? Por medio del Change Data Capture, basado en la lectura de los logs de nuestros diferentes orígenes, que puede ser una base de datos tradicional, como un Oracle, un SQL Server. Podemos ir y tomar Data Warehouse, como un Exadata, un Teradata. Podemos ir a archivos planos, a mainframes, podemos ir a aplicaciones cloud, aplicaciones on-premise, e inclusive sabemos que es un reto bastante interesante obtener datos de SAP. Es un excelente sistema transaccional, pero normalmente podríamos estar buscando mezclar datos de algunos otros sistemas para poder empezar a obtener información valiosa no solo de SAP, sino de los otros sistemas de origen que tenemos en la organización. Entonces, nosotros podemos también tomar los datos desde SAP y llevarlos a diferentes destinos, que podemos tener diferentes propósitos para esos destinos. El primero de ellos puede ser simplemente llevar los datos a un servicio de nube. Pudiera ser que tengamos la necesidad en la organización de estar llevando nuestros datos, no sé, a Amazon, a Azure, a Google, a MySQL, a Postgres, por ejemplo, a un Kafka, alguna arquitectura orientada a eventos. O también pudiéramos estar buscando crear un repositorio ya unificado, donde ya les decía yo, empezar a consolidar los datos de diferentes fuentes, como puede ser de SAP, de un Oracle, y meterlo todo en una sola, en un solo dominio de datos, en un solo repositorio. Normalmente cuando nosotros empezamos a hablar de este tipo de consolidaciones, nos referimos a la construcción de un data warehouse o la construcción de un data lake. El reto viene para este tipo de repositorios en el desarrollo de código, tareas repetitivas, demasiados periodos de pruebas y además el involucrar a equipos muy especializados para poder crear este tipo de repositorios. La ventaja que vamos a tener con la segunda herramienta de Click Data Integration es, que es Click Compose, es justamente que nosotros vamos a poder automatizar todo el proceso del desarrollo de un repositorio Data Warehouse o Data Lake. Cuando nosotros hablamos de la automatización es justamente ese reto del desarrollo de código que ya les platicaba antes. Esas tareas repetitivas las va a absorber Click Compose, y de esta manera nosotros vamos a poder construir repositorios ágiles y además resilientes. ¿Por qué? Porque si se presenta algún cambio desde el origen del dato, Compose se va a encargar también de decirnos, oye, pues por ahí hay un cambio, ¿quieres que lo integre dentro de tu proceso o me espero y tú me defines qué es lo que podemos hacer? Entonces, digamos que vamos a tener también esa alternativa. Y por último, ¿cómo vemos recompensado todo el trabajo de la ingeniería de datos? Justamente con el catálogo, y es aquí donde empezamos a hacer amigable también el consumo del dato. ¿A qué me refiero con esto? El catálogo va a ser un marketplace de datos. Nuestros usuarios van a poder empezar a simular como si fueran a cualquier e-commerce que actualmente ustedes conocen, y de repente buscar, no sé, alguna tabla de inventarios, alguna tabla de clientes, y ellos van a poder traer, como cualquier otro e-commerce, todo lo que exista dentro del inventario de ese catálogo. Lo interesante es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un e-commerce y buscamos, por ejemplo, un teclado en particular, lo que hace el e-commerce es devolvernos todas las coincidencias de los teclados. Y, por ejemplo, si nos metemos, vemos una descripción del teclado, si es Bluetooth, si es de cable. Entonces, algo muy similar va a ser el catálogo. Nos va a decir la descripción de ese dato. Ya no solo vamos a ver nombres técnicos, nombres de tablas técnicas, sino que vamos a ver una descripción de negocio, un nombre de negocio, que hace muchísimo más fácil para entender a nuestros usuarios de qué se trata el dato que están explorando. Y además van a tener, como en cualquier otro e-commerce, la sugerencia de cómo se relaciona esa entidad o esa tabla en particular que están visualizando con otros productos, en el caso del catálogo, con otras tablas dentro del repositorio, lo cual hace muy sencillo juntar las tablas, subirlas a un carrito de compras y llevar el dato a un ClickSense, a un Power BI o a un Tableau. La verdad es que esta herramienta no está peleada con las herramientas de consumo. Si bien ustedes saben que Click tiene una herramienta excelente para el consumo de datos, en el caso de Click Data Integration tiene la facilidad o sabe que es posible que ustedes busquen llevar los datos no solo a ClickSense, sino a alguna otra herramienta de consumo. O bien hacia un sandbox analítico. Un sandbox analítico porque nuestros data scientists pierden mucho tiempo buscando los datos, pierden mucho tiempo limpiándolos. En el catálogo ya está una métrica de calidad, ya también tienen los datos disponibles para la búsqueda y pueden conectar al directorio activo, entonces solo van a tener acceso a los datos que realmente les corresponden. Y bueno, en general, estas son las herramientas de Click Data Integration: Replicate para mover datos de origen a destino, tiempo real, Compose para automatizar ya sea un Data Warehouse o un Data Lake, y Catálogo como la puerta única de acceso a todos estos repositorios, pero de una manera muy amigable.
Les voy a pasar, en ese caso, también la matriz de plataformas soportadas. Si se fijan, ahí está justamente el concepto que ya platicaba hace un momento, QDI. La matriz de plataformas soportadas, tenemos un amplio margen de plataformas soportadas, como pueden ser las bases de datos tradicionales como un Oracle, un SQL Server, un DB2, o bien podemos ir inclusive a SAP. Ya les contaba que podemos ir a varios módulos de SAP. Tenemos un amplio soporte también de módulos de SAP. Y en cuanto a destinos, soportamos múltiples destinos, que puede ser AWS, Azure, Google, o puede ser que trabajemos on-premise, podemos trabajar en las bases de datos también y de igual manera las más tradicionales. Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres están soportadas. Y sin más, ya no los aburro con más slides, me voy a pasar a la demostración. La idea es que ustedes puedan empezar a conocer un poquito en qué consiste la herramienta. No solo que lo hayan visto en el slide, sino que veamos cómo es que funcionan las herramientas de Qlik Data Integration. Entonces, voy a pasarme de este lado. Y voy a empezar precisamente con Replicate, la primera de las tres herramientas. Cuando ustedes entren a Replicate, ustedes van a entrar por una interfaz web. Déjenme comentarles que Replicate es una aplicación client managed, es decir, nosotros lo instalamos en un servidor, Windows o Linux. Normalmente recomendamos que esté cerca del origen del dato y la razón es muy sencilla. Tan pronto ocurre el cambio en el origen del dato, Replicate toma el dato y lo lleva al destino. No es una limitante, realmente ustedes pudieran seleccionar en dónde quieren instalar ese servidor de Replicate, pero hacemos mucho más ágil la comunicación si Replicate está cerca del origen del dato. No necesitamos instalar ningún agente en los orígenes que tenemos. Nosotros trabajamos con los drivers nativos de las herramientas. Pensando en un Oracle, yo lo único que haría es instalar el cliente de bases de datos de Oracle y es lo único que necesito para conectarme a mi base de datos de Oracle. Y bueno, lo que yo les voy a mostrar el día de hoy en una tarea de replicación es justamente, por ejemplo, cuando yo muevo datos desde una base de datos de SAP hacia un SQL Server. Y por ejemplo, yo aquí tengo mis tareas. Las tareas son los objetos que mueven los datos. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de endpoints. Los endpoints no son otra cosa que conexiones de base de datos. Servidor, usuario, puerto, password, es lo que realmente necesitamos. Y yo tengo que definir un origen y un destino. Posteriormente, lo que tengo que hacer es seleccionar qué tablas quiero replicar. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir, perdón, es que yo necesito seleccionar cuántas tablas me interesa llevarme. ¿Por qué? Porque realmente no siempre necesitamos el grueso de toda la base de datos, no todo es útil, pero aquí podemos ser muy selectivos. También yo voy a poder decir qué periodo de tiempo quiero, si es una semana, un mes, un año, está dentro de mis capacidades, porque lo que yo voy a hacer al principio es tomarle una foto de estas bases de datos o estas tablas en particular. Lo que va a ocurrir es que yo marco un punto de inicio y posteriormente al punto de inicio, lo que yo voy a hacer es solo estar esperando por deltas, es decir, por cambios dentro de mi origen del dato para poder llevar hacia mi destino. En este caso, un SQL Server. Yo estoy llevando, como les contaba, la tabla de VBAC y la tabla de VBAP. Son dos tablas desde SAP para poderles demostrar más o menos cómo es que funciona el tiempo real. Si yo vengo aquí en mi gráfica, dentro del monitor, me voy a dar cuenta de cuántos registros está cargando. Una vez que termine, me manda un resumen como el que están viendo en pantalla. Y lo que yo voy a hacer es pasarme a la vista de Change Processing. Lo que me interesa es también compartirles a ustedes cómo es que se ve si es que yo vengo a hacer cambios de este lado. Entonces, lo que yo voy a hacer es directamente insertar unos cuantos registros a mi tabla de VBAC y a mi tabla de VBAP para que ustedes puedan observar. Fíjense por acá. Yo empiezo a observar que ya llegan transacciones por ahí directamente hacia mi base de datos e inclusive empiezo a revisar qué hay de leads y demás. Me avisa justamente de los conteos que tiene, por ahí hizo un borrado de 1001 registros y además yo puedo también agregar registros, ¿no? Yo pudiera decirle, oye, ¿sabes qué? Me interesa que insertes registros. Y recuerden, la parte interesante de esto es que estoy leyendo directamente del log de la base de datos. Entonces, lo que va a pasar es que yo empiezo a identificar los cambios directamente del log del transaccional. No voy y toco el objeto que normalmente está en medio de la transacción. Vamos a pensar en este momento, bueno, para mí aquí en México son las 11 de la mañana, pero en este momento estamos operando. No sería conveniente que yo fuera y tocara una base de datos de este estilo que está en medio de la operación. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos escenarios. El primer escenario pudiera ser que alento yo el sistema transaccional y el segundo escenario pudiera ser que en el que yo le tire el sistema transaccional al usuario. Y entonces se va a voltear y me va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que puedo seguir consumiendo mis datos de la misma manera, es decir, a día vencido, a 2 días después, tomo decisiones a día vencido, no pasa nada, pero no me tires la operación, ¿no? Por medio de Qlik Replicate ya no estamos haciendo eso, estamos yendo al log, no tocamos ese objeto y ganamos el tiempo real.
Bueno, una vez que nosotros terminamos de definir nuestras tareas de Replicate y empezamos a construir un punto inicial, déjenme mostrarles que también podemos tener la capacidad. Voy a rellenar yo una primera capa de mi Data Warehouse. ¿Por qué? Porque lo que quiero mostrarles también es que puedo construir Data Warehouse de una manera bastante rápida. Entonces, yo voy a lanzar mi tarea, es algo muy similar a lo que yo les contaba hace un momento, voy a alimentar esa primera capa dentro de mi ecosistema o dentro de mi flujo de datos y posteriormente voy a pasar a Click Compose. Click Compose, ya les decía yo, nos sirve para automatizar ya sea el Data Warehouse o el Data Lake. Entonces, yo voy a crear un proyecto que va a estar pensado en la construcción Data Warehouse, Data Lake, y tengo que decirle sobre todo sobre qué plataforma lo voy a hacer. Compose no tiene un motor de transformación. Compose es una herramienta de TL moderna, es decir, un ELT. Extrae, carga y transforma una vez que lleva al repositorio. ¿Qué tengo que hacer yo aquí en este caso? Por ejemplo, si yo quisiera trabajar en Azure, yo le podría decir que quiero almacenar en un Delta Lake, por poner un ejemplo, y mi motor de transformación sería Databricks. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a generar código de Spark sobre la arquitectura de Delta Lake para justamente Azure. Compose es como un desarrollador de aplicaciones móviles. Si nosotros le pedimos a un desarrollador de aplicaciones móviles que nos construya una aplicación en particular, lo que va a ocurrir es que nos va a decir, ah, muy bien, y entonces, ¿para qué la quieres? ¿Para iOS? ¿La quieres para Android? ¿O la quieres para ambas? ¿No? Algo muy similar hace Compose en este caso. ¿La quieres para Azure? ¿La quieres para Google? ¿La quieres para on-premise? Y va a generar el código para nosotros. Entonces, tenemos un asistente como el que están viendo aquí en pantalla. Yo lo que voy a hacer es venir aquí en mi asistente al home. Voy a abrir, en este caso, el del Data Warehouse para poder complementar lo que ya les mostraba. Y por principio, yo dentro del asistente tengo que escoger de dónde voy a sacar los datos y en dónde los voy a depositar. Esto no son otra cosa que conexiones de base de datos, pero la ventaja que yo tengo es que hoy voy a construirlo en un SQL Server. Pero el día de mañana yo pudiera necesitar llevármelo a Oracle, a BigQuery, a Snowflake. En Snowflake, en cualquiera de las tres nubes está soportado por Click Data Integration. Y entonces ustedes podrían portar este proyecto y decir, ah, perfecto, hoy lo construí en SQL Server, pero mañana lo necesito en Snowflake. ¿Por qué? Porque eventualmente ese tipo de cosas pasan. Entonces lo voy a llevar a Snowflake y Compose se encargará de generar el código para ese otro proyecto de Snowflake. Entonces, digamos que tenemos una flexibilidad bastante interesante para generar proyectos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es importar nuestro modelo de datos. Yo tengo aquí un modelo muy sencillo si ustedes quieren, pero la verdad es que me sirve muy bien para ilustrar dentro de la demostración. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo tener mis entidades, cómo están relacionadas, llaves primarias, llaves foráneas y demás. Y ustedes pueden empezar con un modelo muy simple aquí en Compose. Y además lo van a ir robusteciendo. ¿Cómo lo van a robustecer? Yo puedo venir desde aquí, desde la opción de Manage, y empezar a agregar adecuaciones. Por ejemplo, sabemos que el teléfono de nuestros clientes en la entidad de clientes es un atributo que tiende a cambiar en el tiempo. Yo puedo tener un teléfono hoy, pero el siguiente mes puedo cambiar de número de teléfono, por la razón que sea. Y quizá me interese como empresa darle seguimiento a ese tipo de valores. Entonces, yo puedo venir aquí al atributo y decirle, oye, se trata de un atributo de tipo 2. Lo que significa es que para Compose es que este atributo de tipo 2 va a convertirse en un atributo que es capaz de almacenar historia. Entonces, cuando cambie yo de teléfono, Compose tendrá o generará el código que identifica ese cambio de teléfono y va a hacer un teléfono, que el teléfono anterior que yo tenía, lo va a hacer como un teléfono antiguo y va a marcar como vigente el nuevo teléfono. Entonces yo podré consultar cuáles han sido los diferentes teléfonos que ha tenido Gerardo en el tiempo, ¿no? Adecuaciones como este estilo de negocio vamos a poder hacer aquí directamente en el modelo y aquí es en donde lo vamos a robustecer en ese sentido. Y posteriormente yo le voy a pedir que genere el Data Warehouse. Lo que va a pasar es que va a generar a partir del modelo de datos, va a crear las estructuras de las tablas. Esto es bastante interesante porque aquí yo ya no me voy a tener que preocupar porque si un día yo dije, ah, pues voy a poner nombres en español, nombres en inglés, ese tipo de cosas, perdón, ya las va a administrar en automático Compose. Ya no tenemos que preocuparnos por esas nomenclaturas. ¿A qué me refiero yo? Si yo vengo, por ejemplo, aquí directamente a mi base de datos, voy a abrir, por ejemplo, esta base de datos que es en donde están cayendo todos los datos, voy a abrir mis tablas y lo que va a pasar es que yo me voy a encontrar con tablas Hub, tablas SAT y demás, pero esto ya lo administra totalmente Compose. No me tengo que preocupar yo absolutamente de nada de esto. Si yo vengo, por ejemplo, a esta tabla en este momento, que es una tabla que acabo de generar a partir de Compose, lo que va a ocurrir es que esta tabla está vacía. Yo tengo que llenarla. ¿Cómo la voy a llenar? Ahora vamos a ver en el proceso que yo estoy corriendo. Directamente aquí en Compose, yo voy a venir a la opción de Manage y yo tengo tres opciones aquí. La primera opción pertenece al otro
repositorio de datos que yo le voy a cargar o voy a alimentar. Es decir, yo estoy mezclando fuentes, no solo estoy trayendo una sola fuente de datos, sino que aquí voy a empezar a hacer mezcla de fuentes, voy a consolidar lo que les platicaba. Entonces, por principio, yo quisiera generar o quisiera dedicarme al proceso de carga inicial para que ese esqueleto vacío que les mostraba hace un momento empiece a tener datos. Entonces, yo voy a venir de este lado y, por ejemplo, selecciono la misma entidad que yo le había hecho select. Y fíjense por acá, esta primera capa yo la tengo construida con Replicate. Y esta segunda capa, que es el esqueleto vacío de hace un momento, es justamente lo que yo creé con Compose. Yo no tuve que teclear código, Compose lo hace por mí. Entonces yo vengo directamente de este lado y por aquí tengo un campo calculado. Ese campo calculado viene directamente del modelo de datos. Yo aquí hice un par de mezclas y es lo que espero que Compose traduzca cuando mueva el dato. Entonces yo aquí puedo aplicar funciones, no nada más hacer campos o interactuar entre campos, sino que, por ejemplo, yo pudiera invocar alguna función en particular que existe en este caso en SQL Server. Si fuera una función de BigQuery, si fuera una función de Snowflake, de algún otro tipo de tecnología, por ejemplo, el Databricks, yo la podría invocar desde este punto. Y Compose lo que hace es tomar nota y eventualmente depositarla en el código. ¿Dónde vive ese código? Ahora les muestro. Primero déjenme contarles que puedo también agregar ciertas reglas de limpieza y ciertas reglas de validación. Si bien Compose no es una herramienta de calidad de datos, nos permite enriquecer y además cuidar el dato que estamos llevando hacia nuestro repositorio final. Es el repositorio que vamos a consumir, entonces hay que cuidarlo bien. Y bueno, una vez que yo termino de definir estas reglas, viene la parte que les prometía. Genero el código. Le pido a Compose que haga el código que va a mover los datos desde ese landing zone que generó Replicate hacia la parte del Data Warehouse, ese esqueleto vacío que yo tenía hace un momento. Si yo vengo por este lado, fíjense por acá, todo esto es código de SQL Server. Código que si yo no tuviera esta herramienta, tendría que generar o todo o parte de ello, ¿vale? Bueno, si yo termino de generar este código, lo único que me queda es que lo cargue. Y entonces lo que va a pasar es que yo ya voy a llenar en un primer punto ese esqueleto. Y posteriormente, si se fijan, traigo el mismo nombre del proceso con un --cdc. Lo que está ocurriendo en este momento es que yo voy a empezar a hacer también carga de deltas. Un proceso bastante interesante de carga de deltas para que yo adapte el tiempo real. Ese tiempo real que yo les mostraba aquí desde Replicate, donde yo estaba cargando, actualizando con updates y demás directamente desde SAP hace un momento, podría estar también dentro de sus data marts, inserts, updates, deletes, inclusive eventos de tipo DDL. Cuando yo inserto un evento de tipo DDL, lo que va a ocurrir es que si yo agrego una columna en el origen y la columna se va a agregar en el destino. Si yo la borro, de igual manera se va a borrar en el destino. Lo interesante de esto es que ustedes no tienen que intervenir de ninguna manera. Replicate se encarga de identificar este cambio y posteriormente se lo lleva y se lo presenta a Compose. Eso es bastante interesante de la herramienta. ¿Vale? Bueno, por acá terminé yo mi proceso de carga. Voy a pedirle que genere el código también para mi proceso de deltas. Y lo que va a ocurrir entonces es que yo ya tengo un proceso también que va a estar cargando todos esos cambios a tiempo real directamente en mi Data Warehouse. Por último, y déjenme mostrarles que de verdad ya tengo datos. Si yo vengo a esta tabla de Order Details y le doy un F5, en automático voy a tener ya datos en esta tabla. Entonces, ahora lo que me sigue es disponibilizarle a Compose, bueno, en este caso a mis usuarios, un esquema, un modelo de datos que sea muchísimo más amigable para una herramienta de BI, porque si bien se pueden venir a conectar a estas tablas de tipo Hub, de tipo SAT, lo que no vamos a necesitar es que precisamente sea un modelo de datos muchísimo más amigable, como el que puede ser un esquema estrella. ¿Cómo yo hago eso? Vengo directamente en este último punto del asistente, le digo que quiero un data mart, puedo generar un data mart con una fact transaccional, con una fact agregada o una fact de tipo state oriented. La transaccional va guardando hasta el más mínimo nivel de detalle de lo que está ocurriendo dentro del proceso. Y en la agregada yo puedo empezar a crear indicadores que se pueden calcular a partir de operaciones entre columnas, entre algunas diferentes tablas. Aquí vamos a poder enriquecer un poco más el dato. O bien yo puedo generar una fact de tipo state oriented, es decir, va a ir guardando nuestros valores vigentes y los vencidos en el tiempo, y aquí vamos a tener un histórico bastante interesante. Muy bien, yo voy a venir de este lado, voy a pedirle que saque los datos de la fact directamente de esta entidad. Le digo de dónde va a sacar los datos para mis dimensiones. Y si se fijan, empiezo a tener un esquemita estrella. Si bien parece un esquema estrella bastante sencillo, aquí nosotros vamos a poder aprovechar que ya modelamos un esquemita para la demostración
y le vamos a pedir que genere las tablas para el mismo. Aquí podemos empezar también a aprovechar el concepto de dimensiones compartidas, podemos generar varios data marts, realmente no hay un límite, el límite es realmente el requerimiento que nosotros tengamos de negocio. Le vamos a pedir que genere el código, igualito que para el Data Warehouse, y que lo corra. Una vez que cargue el dato, yo ya tendré también los data marts cargados directamente en mi repositorio, listos para presentar a una herramienta de consumo o en este caso al catálogo, porque una vez que yo le presente el dato al catálogo, directamente de ahí yo lo voy a llevar hacia una herramienta de consumo. Pero antes de hacer esa llevada hacia la herramienta de consumo, yo voy a calendarizar mi proceso. A mí no me interesa estar con una persona aquí ejecutándolo a mano. Entonces yo voy a decirle que quiero traerme el proceso de los deltas, el proceso de la carga de mis data marts, si tengo algún proceso de SQL, un store procedure, un script de Python para el caso del data lake que yo quiera que se ejecute aquí en el medio, yo lo puedo invocar, lo puedo paralelizar, lo puedo sincronizar, lo puedo agregar dentro de mi flujo. Y una vez que yo defina mi workflow, yo simplemente voy a venir de este lado, le voy a decir que lo calendarice, lo activo y lo puede correr diario, semanalmente, mensualmente, e inclusive yo lo puedo correr cada 5 minutos, cada 10 minutos. No vamos a tener ya más el problema del día vencido, del dato hace 2 días, hace 3 días. Con esta solución, la idea es que ustedes empiecen a tener o a tomar decisiones basadas en sus datos, en los datos que están ocurriendo justo en el momento de la transacción. Bueno, lo voy a programar y ahí se va a quedar ejecutándose. Y de aquí me voy a pasar al catálogo. El catálogo, que es la última herramienta, como ya les contaba, nosotros vamos a entrar directamente. Yo voy a entrar en este momento como un administrador. Y aquí mismo yo lo que puedo hacer es ver todo. Un administrador tiene el control absoluto de toda la plataforma, tiene acceso a todos los datos. La idea, recuerden, es que conectemos el directorio activo y empecemos a segmentar quién accede a qué datos dentro del catálogo. Pero para poderles mostrar todas las funcionalidades, primero déjenme mostrarles de este lado todas las posibilidades que tenemos. Aquí podemos tener un monitor, las conexiones de base de datos, el discovery de las mismas, cómo generamos nuevos activos de datos, cómo los publicamos y además cómo los aseguramos. Y si se fijan aquí, yo tengo una pantallita que está llena de tarjetitas. Las tarjetitas dentro del catálogo las llamamos entidades. Las entidades están asociadas a una tabla, 2 tablas, 3 tablas, una tabla y un archivo. Son unidades lógicas de datos. Si yo vengo por principio y me paro en una entidad en particular, ya veo por principio un nombre de negocio, una descripción de negocio, una etiqueta, que hace muchísimo más fácil la búsqueda. Cuando yo tecleo por etiquetas, yo puedo buscar justamente simplemente los datos que correspondan a productos. También puedo yo decirle que busque por alguna fuente de datos o por algún campo en particular en todo el repositorio. Y también puedo buscar por nombres de negocio y descripciones de negocio. Aquí está mi barrita de búsqueda que les prometí hace un momento. Después voy a ver yo 3 métricas bastante interesantes. Tengo la métrica de operacionalidad, que me dice qué tanto se actualiza el dato dentro del repositorio. Después tengo la métrica de calidad, lo que significa es que qué tanto estamos cumpliendo con las reglas que ya definimos. Si este dato que está llegando al repositorio no empieza a cumplir con las reglas que nosotros definimos, este dato en particular empieza a bajar la métrica de calidad. No aplica ninguna remediación, pero si nos dice, oye, este dato está bajando de calidad, hay que revisar qué es lo que pudiera estar ocurriendo. Y por último, tenemos la métrica de popularidad. La métrica de popularidad nos dice qué tanto se utiliza el dato. ¿Cuánto no nos ha pasado que tenemos algún requerimiento en particular de datos y de repente ese requerimiento solo se usó una vez, pero ahí está en el repositorio y sigue ocupando espacio en el repositorio? Podríamos empezar también ya a decir, bueno, este dato no se usa, pues lo podemos sacar por completo, ¿no? Y después vamos a poder ver también cuántos registros tenemos, cuántos campos tenemos e inclusive una última fecha de carga. Si yo vengo, como en cualquier otro e-commerce, y le doy clic a un producto en particular, lo que va a ocurrir es que yo voy a poder ser capaz de ver un poquito más de detalle. Ese nombre de negocio, esa descripción de negocio, e inclusive de qué fuente viene el dato, para que yo eventualmente pueda ver, por ejemplo, también inclusive el linaje. El linaje del dato que nosotros estamos teniendo desde el catálogo para adelante, nosotros lo vamos a poder visualizar aquí. Si pasa por algún proceso en el medio del dato o algún tratamiento, aquí vamos a poder identificar qué es lo que está pasando con ese dato. Y yo no necesito volver hasta el origen del dato, hacerle un select a la base de datos para poder ver una muestra del dato. Tengo aquí la opción de decirle, oye, quiero ver un ejemplo, lo puedo exportar a un CSV, lo puedo llevar a un Excel, y estará dentro de las capacidades esto para que yo pueda empezar a analizar los datos en un Excelito o en un CSV. Además, tengo un análisis exploratorio del dato,
¿Qué gano aquí? Tengo valores mínimos, valores máximos, porcentaje de nulos, cardinalidad, un perfilado completo del dato. Inclusive yo puedo ver cómo está distribuido cada campo de una manera gráfica. La idea es justamente que esto les sirva de input para nuestros data scientists. Nuestros data scientists van a encontrar mucho valor en este análisis exploratorio. Y por último, lo que les prometía también, nosotros podemos ver con qué otros productos, en este caso, con qué otros datos se relaciona esta tabla en particular dentro del repositorio. ¿Para qué? Para que para nosotros sea muy amigable tomar todos estos productos o todas estas entidades y subirlas al carrito de compras. ¿Qué hacemos nosotros cuando subimos un dato al carrito de compras? Por ejemplo, aquí, yo puedo venir directamente y decirle, oye, vamos a tomar una acción para este dato en particular y lo quiero publicar a un nuevo dataset. Quiero llevarlo, por ejemplo, a ClickSense, quiero llevarlo a Tableau, quiero llevarlo a Power BI, está dentro de las posibilidades del catálogo. Yo lo voy a llevar a ClickSense por ser la herramienta de la casa. Y entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a empaquetar todos los datos que tiene esa entidad y los voy a llevar a ClickSense. Pero con ClickSense yo voy a aprovechar justamente una de las funcionalidades que tiene ClickSense para generar insights a partir de los datos que yo estoy llevándole. ¿Por qué? Porque yo no sé exactamente o mi creatividad en este momento no está muy ágil y no sé cómo empezar para poder hacer un reporte. Entonces le pido que a partir de todos estos datos que tengo de este lado, me ayude a generar una patada inicial para mi reporte. Y fíjense por acá, yo ya tengo aquí algunas buenas referencias como para decir, bueno, pues esta gráfica me gusta, tiene la información que yo necesito. Y si, por ejemplo, alguna de estas me está agradando demasiado, pues simplemente voy y la agrego a mi hoja de trabajo y empiezo a avanzar con mi reporte. Si esta no es la información que yo estaba buscando, no hay ningún problema. Yo simplemente puedo decir, bueno, perfecto, cerramos y sigo con mi búsqueda dentro del catálogo. Esto hace muy, muy amigable la utilización y el entendimiento de los datos, porque los usuarios empiezan a familiarizarse con el dato que están utilizando. Por último, quisiera mostrarles cómo aseguramos nosotros los datos. Nosotros podemos venir aquí a la opción de seguridad y pasar a la parte de grupos. Ya les decía yo, podemos traer el del directorio activo y empezar a interactuar un poco más con los datos. Es decir, nosotros vamos a poder delimitar a qué fuentes tienen acceso nuestros nuestros usuarios. Por ejemplo, el área de finanzas, solo viendo los datos de finanzas, el área de recursos humanos que controla datos como la nómina, pues sería crítico que ellos solo vieran los datos de la nómina, ¿no? Inclusive, catálogo es una herramienta GDPR compliant, lo que significa que nosotros estamos en las condiciones también de poder enmascarar los datos que estamos controlando dentro del repositorio también, ¿vale? Bueno, yo puedo venir aquí a mis entidades y también asegurar esas entidades a nivel de usuario, es decir, asignarle un grupo solo 3, 4, 5 entidades, de tal suerte que cuando yo empiezo a asegurar mis datos, cuando yo venga con un usuario que pueda hacer de negocio, como yo tengo aquí un ejemplo, déjenme salirme por acá, ese usuario no va a tener todas las opciones disponibles dentro del catálogo, sino que simplemente va a venir de este lado y entonces va a entrar solo a los datos a los que yo le haya dado permiso, a solo las opciones a las que yo le haya habilitado. Este usuario ya no tiene la opción de seguridad, ya no puede ver o puede agregar nuevas fuentes y solo tiene acceso a estas 3 entidades y es lo único que va a estar tocando. Entonces, digamos que cumplimos también con un requerimiento bastante interesante, empezar a gobernar quién accede a qué datos dentro de la organización. Y bueno, Margarita, realmente esta sería la demostración. A mí me gustaría empezar a aprovechar el espacio que nos queda para empezar a platicar, sobre todo si es que hay dudas, comentarios en general de la audiencia. Sí, justamente se saltó por error una pequeña votación. Queríamos pues lanzar esta votación para ver la importancia de lo que es el tiempo real y pues ahorita nuevamente la van a compartir nuestro departamento encargado. Y adicional, tengo por acá otras preguntas que quieren, me dicen, muchas herramientas replican con triggers, eso recarga en hardware de la base de datos que se está replicando. ¿Qué otras formas de replicar tiene QDI? ¿Puede replicar por logs? Correcto. De hecho, yo me imagino que están hablando de los triggers de HANA, que es una de las cosas que también Replicate puede hacerlo por los triggers o puede hacerlo por los logs de la misma base de datos. Entonces, sí, la respuesta es podemos replicar y de hecho el foco principal de Replicate es ir a los logs. Si ustedes quieren escoger los triggers, en este caso para, por ejemplo, para HANA,
está dentro de las posibilidades, pero podemos ir a los logs de la base de datos. Ok. Vamos viendo esta encuesta para ver qué tal. Se cerró la votación. A ver, tengo otra. La replicación puede ser a cualquiera de las nubes. Tengo Google BigQuery y tengo Snowflake. Y me imagino que Snowflake está seguramente en GCP. Pero la respuesta es sí. Nosotros podemos ir a cualquiera de esos 3 proveedores de nube. Inclusive somos partners tecnológicos de cada uno de ellos, específicamente de Google. Podemos charlar acerca de cómo podemos llevar los datos tanto a BigQuery como a Snowflake. Ok. Dentro de lo que es la votación, no sé si te aparece por ahí, pues la consulta básicamente era ¿consideran que el tiempo real podría ser una alternativa para la toma de decisiones? La mayoría de las personas dijeron sí. Ok, perfecto. Que eso es bastante interesante, ¿no? El hecho de que nosotros podamos tomar decisiones basadas en las acciones que están ocurriendo en el momento del negocio, nos dan la posibilidad también de empezar a ser un poco más proactivos y no solo reactivos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, casos como, por ejemplo, inventarios, la cadena de suministro, puede ser súper valioso para un tema de suministros médicos, inclusive, también eso creo que sería crítico, ¿no? Ok. Otra preguntita. Tengo SAP S4 y necesito replicar las tablas de HANA, pero tengo que entrar por capa de aplicación para no infringir uso indirecto de los datos. ¿Eso es posible con QDI? Tal cual, déjenme comentarles que sí, que es una de las posibilidades que tiene QDI. Nosotros justamente preguntamos cuáles son las restricciones de licenciamiento que tienen nuestros clientes. Sabemos que es importante cuidar ese tema del licenciamiento y los costos. Entonces lo podemos hacer ya sea por extractores, que son la capa, que se mueven por la capa aplicativa, o lo podemos hacer por medio de los logs que van directamente a la base de datos. Pero sí, definitivamente lo hacemos también por la capa aplicativa, que son los extractores, ¿no? Ok, perfecto. Ricardo Navarro nos pregunta, ¿cómo impacta la generación de jobs de carga a los sistemas transaccionales? Ah, muy bien. Ese es un buen punto. ¿Cuál es el impacto que tenemos a los sistemas transaccionales? Yo te diría que es poco o nulo. Por principio, Ricardo, lo que hacemos nosotros es no instalar agentes en el origen del dato. Entonces ya en eso tenemos una ganancia bastante interesante, porque no le estamos metiendo ninguna carga a ese sistema transaccional. Y por segundo, el estar leyendo directamente de los logs, al final, básicamente todas las bases de datos producen ciertos logs. Y nosotros aprovechamos justamente de esa cualidad que tienen las bases de datos transaccionales para poder empezar a leer directamente en esos logs y no afectar al desempeño. Normalmente afectaríamos al desempeño si fuéramos a tocar el mismo objeto que está en medio de la transacción. Y eso es justo lo que buscamos evitar por medio de Click Replicate. Ok, por aquí Juliana tiene 2 consultas. La primera es, ¿qué rol en una empresa administra el catálogo? El rol que administra en una empresa el catálogo generalmente sería el Data Steward, pero puede haber Data Stewards, no nada más un Data Steward. De hecho, me ha tocado revisar con clientes los casos en los que no solo tienen un solo Data Steward, sino son varios. ¿Por qué? Porque a cada quien le asignan un dominio en particular de datos, un dominio de inventarios, un dominio de ventas, y dentro del mismo dominio de ventas hay subdominios. De igual manera empieza a segmentarse un poquito más porque empiezan a empoderar a los usuarios para que ellos empiecen a definir las reglas de los datos. Puede haber un Data Steward para todos, pero definitivamente quien administra el catálogo es el Data Steward. Genial. En SAP S4HANA, ¿te permite acceder a los logs por capa de aplicación? No puedes entrar a los logs por capa de aplicación. Ahí lo que hacemos es hacerlo por medio de los extractores. ¿Por qué? Porque los logs solo el acceso a los logs solo lo tenemos si tenemos acceso a la base de datos, a HANA o a un Oracle. En el caso de S4HANA, pues sería HANA, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es justamente ir directamente a la capa aplicativa. Pero esto también es una ventaja a veces. ¿Por qué? Porque los extractores toman modelos de datos. Por ejemplo, el balance general. El balance general está formado por n número de tablas del lado de HANA.
si nosotros vamos y utilizamos un extractor para sacar el balance general, ya no tenemos que construir nosotros ese modelo de datos, ya está dado por el extractor. Entonces, digamos que es una de las ventajas que también te ofrece utilizar extractores. Bueno, parece que no hay más preguntas. Igual, de todas maneras, a mí me encantaría dejarles, tienen mi tarjeta digital. Estoy a las órdenes dentro de lo que es región Ecuador y pues no tengo más que decir, sino más bien agradecerles por su tiempo, agradecerte Gerardo por el tiempo y pues para hasta una otra nueva oportunidad. De acuerdo, Margarita. Oye, solo una última pregunta por ahí de Claro. Juliana. Creo que Juliana preguntaba sobre si podemos repetir cómo se determina la calidad de los datos, Sí. y yo me imagino que se refiere al catálogo. En el catálogo, Juliana, si no, tú con toda la libertad me comentas ahí en las preguntas. Pero en el catálogo tú puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera buscar, por ejemplo, el encoding de una tabla en particular, ¿no? Que siempre esté cubriendo el UTF-8, o que cierto campo en particular no venga vacío. Entonces, lo que nosotros buscamos es ahí agregar ese tipo de reglas que esté cuidando el catálogo, y con base en esas reglas, en la medida en la que se cumplan, la métrica va a ir subiendo. Y en la medida en la que dejen de cumplirse, la métrica va a ir decreciendo. Entonces, esto hace bastante bueno para nuestros usuarios el ir viendo si estamos cumpliendo con lo que se definió, ¿no? Sí, en el catálogo Ya vi dice. que sí en el catálogo. Súper. No, muchas gracias, Juliana. Muy bien. Bueno, creo que ya no veo más por ahí más preguntas. No, no por ahora. Igual, yo creo que estamos listos por este lado. Igual cualquier cosa, como les digo, estoy atenta a cualquier consulta y pues les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. Gracias Gerardo nuevamente y hasta una nueva sesión. Súper. Muchas gracias a todos. Gracias Gracias, a un placer. todos.